Quedó al revés, pues. Está conectado con Buenos Aires. Está conectado con Buenos Bien, Aires. muchachos, están todos, acaban de aparecer todos, están todos registrados, así que vamos a dar inicio nuevamente a la sesión de hoy día. Me imagino que ya tienen prácticamente todo listo para la presentación que deben realizar. Está todo entregado. Deben estar ahí tiki-taka. Eso. Como canasto gatita. Más tiritones que... Hoy... Está Bueno, todo tirado. hagamos ejercicios relativos para que tengan mucha más soltura, ¿cierto? Respecto Sí. a Roberto, todo lo que tienen que hacer hoy día. Cuéntame. te puedo hacer una consulta puntual. Si podías favor. recordar, por ejemplo, cómo es que se asignaba cuando tú asignabas, por ejemplo, un icono. Cuando, por ejemplo, salió un ticket y eso. Porque Ya, hay una parte que no me resultó con eso. perfecto. A ver, habíamos hecho aquí mismo, en una que había copiado ayer, ¿cierto? Es parte de la base que estuvimos haciendo. Seleccioné los datos, ¿cierto? Hasta octubre, claro. Y las pegué aquí abajo, ¿ya? Como base común y corriente. Luego a esta base le quitamos todo formato condicional, ¿cierto? Al tenerla seleccionada en la ficha inicio, formato condicional, y le dijimos borrar reglas de la parte seleccionada, para que no se eliminen otras que eventualmente estuvieran dentro de la hoja. Y ahora vamos a crear las nuestras. Entonces acá perfectamente podríamos poner un ticket aquellas que, por ejemplo, superaron, no sé, el promedio de los 9 meses anteriores respecto de la venta actual. O las que están más abajo, no sé. ¿Cuál prefieren como criterio? Podría ser, por ejemplo, la que están sobre un monto, salir el ticket positivo y el otro un ticket negativo. Ya, perfecto. Una ¿Basado X. en qué? ¿Basado en el promedio, en la suma, en un solo mes? Podría ser basado en el mejor mes, po, comparado contra el mejor mes. Ya, si el mejor mes entre enero y octubre es mayor a X, un ticket verde. Y si no, una X roja, una cosa así. ¿Sí? Claro. Ya. Para ello, ¿cierto? Voy a necesitar dos elementos. Uno, el límite, el tope que queremos revisar. Lo podemos meta. Disculpe, disculpe, don Roberto. ¿Sí? Y Manuel, disculpen, pero en este caso, después nos van a salir rojos todos los demás. No, porque vamos a poner solamente un ticket en otra columna, por ejemplo, la columna N, solamente si cumple o no este criterio. No vamos a marcar todas las celdas para Ya, saber perfecto, ya. si alguna ¿Sí? de ellas. No, Ya. una sola acá, que le llamaremos cumple, no cumple, qué sé yo, y queremos saber si está el ticket o la X roja, pero un solo grupito. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer, bueno, aquí todos tenemos valores distintos. Si yo veo en este grupo, ¿cierto? Y veo la barra de estado abajo, me dice que mi promedio es 5007, pero obviamente va a ser distinto en cada uno, porque cada uno tiene, como decía, valores distintos. 6200 tengo en guantes, 5002 en mascarilla. Entonces cada uno tendrá valores diferentes. Pero vamos a suponer entonces como meta 5800. En mi caso debería resultar con 5800. Esa es la meta, si superó la meta o no. ¿Correcto? Necesito entonces, por otro lado, cuál es
el valor máximo de acá de los 10 meses. Y para ello, ¿cierto?, tenemos la función max, que la puedo escribir o la puedo seleccionar desde las 5 funciones más utilizadas. Él tiende a escribirla y a tomar el rango que le queda más cercano. Como la empecé a construir en este sector, toma las que le quedan al lado. Si hubiese empezado a construirla en este sector, tiende hacia arriba. En este caso es lo que quería, Enter, y tenemos entonces el valor máximo entre dos. Que en mi caso, imagínate, la mejor siempre superó los 8000, entonces voy a cambiar la meta aquí para que no me lo marque todo. Entonces le voy a decir todo lo que son sobre 8500. Para que no estén todos marcados. Esa es mi meta, la cual puede estar escrita en otra parte para que no se note acá dentro de la presentación. Y ahora sí estamos en condiciones de marcar esto. No vamos a mostrar el valor, sino que vamos a mostrar acá solamente un ticket a aquellos que superan la meta y una X roja a aquellos que no la superan. Don Roberto, ¿Sí? pero hay un error, por ejemplo, en mascarilla no hay ninguna de 7000. Ah, no, está el 7640. Ah, ya, pero disculpa, sí, ahí sí. 14. Excel no se Ahí equivoca. está. No se equivoca, sí, me equivoqué yo. No, estaba mirando otro espacio, sí. Claro. Pero Lo que sí nos pudiera haber ocurrido es que como está tomando rangos hacia el lado, a lo mejor no nos sí, damos cuenta que probablemente habían columnas ocultas y van a ser considerados también los valores que estaban escondidos detrás. ya. Entonces, eso podría sí confundirnos, ¿ya? Voy a subir un poco el rango porque aquí tengo casi todas son sobre 8500, así que le voy a poner 8600 para que marque un ticket, 2 tickets, 3 tickets. Y los otros van a ser todos en roja. En mi caso, insisto, porque cada uno de nosotros tiene valores Sí. diferentes, ¿ya? Entonces cada uno vea más o menos cuál es su rango en este ejercicio de valores máximo y ponga ahí un límite intermedio. Ok, ahora los marqué, porque a esto les vamos a dejar entonces ese icono y vamos a el formato condicional. Formato condicional y vamos a poner entonces conjunto de iconos. Si te fijas acá, todos son, o sea, el mínimo parte con 3. 3 iconos, 4 iconos, 5 iconos. Sí, ok, voy a tomar cualquiera de ellos. 3. Y él acaba de poner a su pinta los iconos que le parecían más interesantes. No importa, nosotros los vamos a cambiar. Siempre seleccionado, vamos a editar ahora dentro del formato condicional, ¿cierto? A administrar nuestras reglas. Ahí está. Y el conjunto de iconos lo vamos a editar. Recordemos que él siempre tiende, cuando estamos trabajando con iconos, a trabajar con valores porcentuales. Por eso puso arbitrariamente valores que no cuadran con nuestro criterio. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer es cambiar esto a números. Lo primero, porque nosotros estamos trabajando con valores numéricos y no fraccionarios. Bueno, si veo los iconos, ¿cierto? Todos estos son de 3 y lleva hasta 5. Bueno, veamos cómo entonces podemos manejar esto. Cuando el valor de la celda sea mayor o igual que, y vamos a poner aquí la referencia de celda, no la borré, borre todo lo que hay y haga referencia a la celda, porque si esa la cambiamos posteriormente, automáticamente esto va a ir variando. Entonces, cuando el valor de la celda sea mayor a
lo que está escrito acá va a tener un icono de flecha verde hacia arriba. Y vamos a cambiarlo inmediatamente por el ticket verde. Luego, al cambiarnos acá, ¿cierto? Esta referencia va a tomar el valor de entre 8600, ¿cierto? Y este valor, cuando este sea. Pero este va a chocar como referencia ahí. Entonces le voy a quitar 1. Si se fijan en los dos lugares, bueno, este ya está solo como mayor. La fórmula va a estar entre este valor y algún valor intermedio. Entonces aquí tendremos que darle un valor que sea más bajo, 0. En la primera parte le dijimos cuando sea mayor a 8600. La segunda parte se entiende como entre los 8600 que tomó arriba y 0. Y este otro cuando sea menor a 0. El icono que nos va a quedar es la X roja. Esta la podemos dejar igual porque no tenemos ningún valor negativo. Si eventualmente existiera un valor negativo, lo dibujaría con un icono de flecha hacia abajo. Que insisto, como no tenemos, no se mostraría. Por ahora lo voy a dejar así, para que veamos el resultado. Solamente me va a marcar las buenas cuando superan nuestro límite. Ese límite lo podríamos bajar nosotros perfectamente, 8500, y ahora son varias más las que sí cumplen este nuevo criterio. La vuelvo a dejar en 8600. Y lo que nos queda ahora es no mostrar el valor, sino que solo el icono. Vuelvo a editarla. Lo podría haber hecho desde un principio, pero lo voy haciendo por parte para que lo vamos interpretando de mejor manera. Voy de nuevo a administrar las reglas. Ahí está. Edito. Y aquí puedo hacer los cambios que estime conveniente. ¿Y cuál es el cambio que quiero? Mostrar solamente el icono y no la cifra. Entonces marco el ticket en la casilla mostrar icono únicamente. Ahí está. Todo lo demás permanece. Y ya tenemos entonces, si hay valores dentro de los meses, 10 meses en este caso, que superen la meta establecida. Don Roberto, Uh-huh. y en el caso nuestro, habría que quizás crear una columna y ocultarla, porque la cifra para cada producto es diferente. Entonces, por ejemplo, me van a pedir 8.000 jeringas, 5.000 guantes, 7.000 mascarillas o cosas así. Ah, entiendo. La meta para Claro, cada uno también es eso, distinta. sí. Ah, Eso fue perfecto. por eso que, o sea, fue un error también delante cuando lo planteé, digamos, que no iba a dar la cifra exacta, digamos, para nosotros. Ah, correcto. Claro, esto entonces no se Mm. justifica porque esto es para todos. Y si cada Claro, uno de ellos, claro, claro. Hagámoslo, hagámoslo. claro. Mm. Voy a, En la columna O colocar correcto. En mi caso, ¿cierto? Voy a revisar, voy a marcar nuevamente en mi regla, solamente por saber, que me muestre los valores también. Yeah. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Justamente voy a poner acá entonces la meta, que va a ser una meta individual. Exacto. Por ejemplo, en el primer producto, ya se me perdió, ahí, La en jeringa. jeringa, ya, en jeringa, mi mayor fue 8006, ¿cierto? Entonces, aquí podría haber sido, 7.500, porque hay 3.000 también. ya, Claro. aquí, claro, como meta en guantes, voy a poner un poco, también un poquito menos, ya, 8000. Aquí voy a poner un poco más, ya, la meta era los mismos 8000 también,
8100 para que se note distinto. Aquí voy a suponer que 8600, va a mantener el valor de arriba. Aquí 8200, o sea, sí la va a superar. 9000, esta no la va a superar. Esta sí la va a superar porque era 7900 y esta era 9000 también. ¿Ya? Entonces, mis reglas, esta, como estoy insertando al lado, ¿cierto? Asume que voy a seguir con la misma lógica, pero esta no nos interesa, así que voy a borrar las reglas de la parte seleccionada. Aquí no hay reglas. Esto es solo meta y probablemente después la vamos a ocultar. ¿Ya? Y esta ahora la vamos a igualar entonces a la celda que está al lado. Voy a borrar todas las reglas seleccionadas. Aquí no hay más reglas. Esta meta no corresponde. Y ahora partimos de cero. Selecciono todas las celdas que voy a evaluar respecto a la que tiene al frente. Y agrego un formato condicional, ¿cierto? Nueva regla. Es una sola, pero está basada en iconos, ¿verdad? Entonces voy a trabajar con conjunto de iconos para que automáticamente queden puestas. Bueno, ya sabemos que él toma arbitrariamente una decisión y nosotros la vamos a modificar. Una vez que ya está hecha, la administro. Y nuestra única regla la vamos a editar. Bien. Ahora, estas celdas están trabajando siempre con números. Pero aquí, lamentablemente, vamos a ver entonces que, o sea, un porcentaje. Lo vamos a cambiar por número. ¿Ya? Y aquí vamos a igualar entonces con una celda. Cuando el valor sea mayor o igual que esta. O sea, hay que borrar todo para que no quede ninguna basura anterior. Hago mención a la celda. En caso contrario, ¿cierto? Borro también ese valor y 0. Queremos solamente determinar dos casos. Cuando supere nuestra meta y cuando esté bajo ella. Y esta otra no la vamos a considerar porque obviamente es cuando esté bajo el 0. O sea, cuando alguien vendió menos 2000. O sea, eso es como que, más encima me robaron plata. Precaución acá, está haciendo mención a una celda fija, como es la que teníamos como meta única. Ya, esto debemos tener harta precaución. Se va a Habría que mover liberar siempre, la claro, fila. por la columna O, pero debe ir viendo para cada venta su propia fila. Así que eliminamos el símbolo monetario que está delante de la fila. Aprovechamos de cambiar inmediatamente los iconos que nosotros queremos. Semáforo, está el círculo verde, podría usar ahora el círculo verde con el ticket, y acá el círculo rojo, o la X para que no sea tan escandaloso. Esta otra, dijimos, no nos interesa, ¿ya? Queremos ver también solo el icono. Y marcamos la casilla. Y aquí estamos con un mensaje, ¿cierto?, propio del sistema, en donde él me está hablando justamente de la referencia relativa. En este caso es una referencia mixta, ¿ya? Porque estamos trabajando referencia relativa, referencia absoluta, que dejarla fija, como él la trae de sistema. Y aquí me está reclamando que cuando se trata de escalas de color, barras o iconos, estamos trabajando con fórmulas. Y el formato condicional en este tipo de opciones no puede utilizar referencia relativa. O sea, aquí o la dejo
por ejemplo, si quito incluso todo, ¿ya? No va a permitir, siempre deben estar mirando los iconos, ¿cierto? Deben estar mirando a celdas fijas, como puede ser un solo valor. El problema es que si acá dejamos una celda fija, la primera, todos estos se van a estar contrastando con una sola meta. Una sola meta. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Cancelo, 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 cierro. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer acá? Y aquí se viene de nuevo la utilización de nuestra lógica sí, nuestra función lógica sí, que va a ser súper importante para poder trabajarla en todos los otros elementos que en algún momento, tal como este, nos provoca un conflicto, ya sea por sistema, por reglas o simplemente por el criterio que estoy usando en el cálculo. ¿Bien? Voy a cambiar esto, voy a borrar nuevamente el formato condicional de esta parte. ¿Ya? Aquí tengo el max, ¿verdad? Entonces voy a meter esto dentro de la función lógica o puedo meter la función lógica más acá. ¿Qué debo hacer? Preguntar si este valor es mayor a este valor, ponga algo. Un 1, ponga un texto, ok, cualquier cosa. ¿Verdad? Entonces lo voy a hacer acá, ¿cierto? Le voy a poner lógica, debería llevar acento, pero no pongo el título, o sea, no pongo la tilde, da lo mismo. Vamos a construir nuestra función lógica. No me acuerdo mucho cómo se escribe, no me acuerdo si los textos van entre comillas, punto y coma en cuántos argumentos. Llamo al asistente. Cada vez que tenga dudas con la utilización de alguna función, voy a llamar a mi asistente. Si dentro de la recientemente utilizada no se encuentra, la tendré que buscar con la lista dentro de esta lista desplegable según la categoría. Acá siempre va a estar la función lógica sí porque es la más utilizada, la más recurrente. ¿Ya? Pero insisto, si no estuviese, porque no siempre voy a ocupar la función sí. Ayer estuvimos viendo redondear más, ¿cierto? Hacia arriba. Si no la encuentro, la busco dentro del listado. Acá está, acepto. Bien, ahí me está mostrando entonces los argumentos. ¿Y cuál va a ser mi prueba lógica? Lo estoy haciendo por línea, o sea, va a trabajar con esta línea. Después autorrelleno y él preguntará por las demás. Mi prueba lógica es preguntar si la mejor venta de ese mes supera a la meta. Podemos notar que en esta función no dejó fija ninguna de las celdas. Soy yo el que tendría que hacerlo. Pero no me interesa, debido a que cuando la rellene, él va a ir preguntando línea por línea. Así que está bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí un número arbitrario. Si cumple, es 500. Y si no cumple, es 100. Estoy poniendo cualquier valor, o sea, tú podrías haber puesto el 1 y el 0, podría haber puesto un texto, ¿ok? Malo. ¿Ya? La respuesta que me va a dar va a ser 500 en aquellos que sí cumple y 100 en aquellos que no cumple. Por lo tanto, estas ya tienen un valor fijo. Y ese valor fijo es el que nosotros podemos perfectamente asociar a nuestra condición. ¿Cierto? 500. Si es igual a 500, ¿cierto? Mayor o igual a 500, entonces ticket verde. Si es menor
entonces X roja. Aquí ya tenemos entonces, y estas otras obviamente las tendremos que ir ocultando, o la meta a lo mejor va a quedar escrita para que la gente sepa, ¿cierto?, cuáles cumplieron. Esta la podemos dejar. ¿Ok? Entonces, ¿con quién vamos a trabajar para entregar este icono? Es solamente aquella. Agrego el formato condicional, administrar conjunto de iconos, ¿cierto? Vamos a poner iconos, los puso a su pinta, en este caso justo coincide porque estamos dando solo 2 valores, pero los iconos tampoco son los que nosotros queríamos. Así que vuelvo a editarla. Esta es mi regla, la edito y simplemente voy a cambiar. Aquí, como tenemos solo 2 valores y él está trabajando siempre en un sistema de porcentaje, cree que va a estar entre 1 y 33%, 33 hasta el 66 y 66 sobre hasta el 100. Pero para no confundirnos, le vamos a decir siempre que trabaje con números. Y nuestro valor de referencia, dijimos 500. Y el icono acá lo podemos cambiar perfectamente por, voy a poner ahora el círculo, ¿cierto? Y cuando sea menor o igual, le voy a poner la X roja. El otro no va a alcanzar porque no tenemos valores menores a 0. ¿Te fijas? Y aprovechamos de inmediato de dejar, aquí tenemos una respuesta, ¿no? Pero vamos a dejar solamente el icono. Y aquí ya sabemos cuáles sí cumplen, cuáles no cumplen. Esta la podríamos ocultar, mantenemos la meta, entonces tenemos, en vez del título lógica, lo voy a poner cumplimiento, ¿ya? Quienes cumplen, quienes no cumplen. Entonces siempre vamos a tener que estar haciendo algún truquito y la mayoría de los casos nuestra función lógica sí es la que nos va a salvar de cualquier imprevisto. ¿Dudas? Otro ejercicio, no sé. Fueron hartas vueltas para llegar al resultado. Oiga, profe, ¿puede presentar por mí más rato? Claro. ¿Cuánto? Claro, todo es parrillable. Pucha, Manuel. Todo es Ya. parrillada. Claro, no es No, sí, conversable. está bien, No, ya está no bien. es conversable, ya es parrillable. Sí, no. Hay que hacer algo. Oye, veamos otros ejercicios que pueden ser, o sea, implementos de Excel que nos pueden servir para trabajar bien una presentación. Vamos a incorporar, puede ser en esta misma hoja o una nueva. Vamos a incorporar acá dibujos, esquemas, en realidad el nombre técnico es diagramas, que pueden ser representativos de algún tipo. Los diagramas son la representación esquemática que viene establecida respecto de datos, conceptos. Los diagramas, hay diagrama piramidal, diagrama concéntrico, diagrama de proceso, diagrama de ciclo, diagrama organizacional, diagrama de Venn. Hay un montón de diagramas, ¿ya?, que están sujetos a ciertas reglas. El diagrama que nosotros más conocemos o utilizamos es el diagrama organizacional, más conocido por nosotros como organigrama, en donde aparece primero un cuadrito, por lo general, con el nombre del jefe, el gerente, el dueño de la compañía. Más abajo, otros cuadritos que pueden ser los gerentes de área, y bajo ellos
¿cierto? Los jefes de sección, etc. Entonces, ese organigrama se llama diagrama organizacional, pero así como ese hay un montón. Y si yo quisiera presentar el ciclo, ¿ya? Las etapas para que se cumpla un ciclo, por ejemplo, no sé, pues, yo cumplir la meta, ¿qué debo hacer? Primero, estoy inventando porque desconozco las funciones. Adquirir un producto, o sea, primero lo cotizo, ¿ya? Después lo compro, después hablo con los médicos, hago las visitas. Disculpe, algo me pasó da- con Daniela, se salió. pero ahí, a ver. Pero no ha pedido entrar de nuevo. Allá. Yo estoy, claro, estoy viendo aquí las personas. Claro, si alguien se sale por conexión, se cortó la red, lo que sea, no tenemos mucho que hacer. Cuando trata Ya. de ingresar, siempre hay un admitir. Y a mí me avisa el sistema. Entonces, bien, como decía, entonces hay procesos que debo evaluar. Aquí a lo mejor pedí una reunión, ¿cierto? Él la acepta, visito, le dejo la muestra, espero la confirmación, él me confirma y está hecha la venta. Entonces ahí ya tengo un ciclo, ¿cierto? Que debo ir determinando. A lo mejor me gustaría que esto quede bien establecido para futuros empleados, ¿cierto? Que va a contratar la compañía, presentarle esto y decirle primero tienes que hacer esto, eso, aquello, ta. Podría ser un diagrama de proceso. Y el proceso puede ser lineal, ¿cierto? Primero esto, acá, este departamento, pum, y va en línea. Podría ser piramidal, para mostrar, ¿cierto? Primero está esto, luego está esto, luego viene esto otro, finalmente acá, y estoy mostrando las etapas, me faltó uno ahí, en fin. Y esto es un diagrama piramidal, pero sigue siendo diagrama. Entonces vamos a incorporar varios de ellos. Yo no sé si al respecto tienen definido, por ejemplo, un ciclo de este mismo ejemplo que acabo de dar, ¿cierto? De cerrar desde cuándo parte hasta cuándo cierro un trato, si eso está definido, hay un manual de procedimientos, algo por el estilo, para que trabajemos con ciclos, procesos, organigramas o cosas por el estilo. Ahora, dentro del organigrama, ¿cierto? Estamos acostumbrados a ver nombres de personas, porque está el dueño de la compañía, bajo él, ¿cierto? Él o los gerentes, y bajo los gerentes, él o los jefes de área, jefe de sección, etc. Pero no necesariamente debe ser siempre así. De hecho, en muchos casos yo lo he utilizado para la distribución de zonas. Entonces, aquí va el nombre de la compañía. Aquí como título va zona norte, zona sur, zona centro, y bajo la zona norte los especialistas o los cargos, qué sé yo. Entonces me sirve igual un diagrama organizacional, pero me resulta buena esta visual respecto de quién está debajo de quién y quién manda a quién. Entonces, vamos a empezar a trabajar dentro de la ficha inicio, ¿cierto? Tenemos grupo fuente, alineación, y lo que vamos a hacer acá es trabajar con elementos que no existen, por lo tanto los debemos insertar. En la ficha insertar tenemos un icono verde que se llama Smart Art, el arte inteligente. Ese icono verde se llama Smart Art. Cuando lo pincho, vemos que están todas las categorías de diagramas que muestra él, de lista, y a medida que vamos dando un clic,
él me va mostrando el ejemplo de cómo aparecería en pantalla, con una breve explicación o resumen de qué hace. Proceso. Aquí tenemos procesos, ¿cierto? Que van, podemos notar con las flechas indicando, ¿cierto? Que es un proceso simple, básico, pero podríamos mostrarlo con dibujos un poco más entretenidos, como escalonado. Ciclo. Aquí tenemos el también básico, parte aquí y la flecha indica una sola dirección. ¿Ya? A diferencia de otros que son multidireccionales. O sea, esto demanda información, datos de acá, pero este también retransmite al anterior. Luego este, con la información recibida, puede hacer lo mismo con su contraparte y así. Entonces, aquí no hay un inicio y un fin, porque todos conversan con todos y reciben información de su contraparte. Entonces podemos ir jugando con cualquiera de estos, ¿cierto? Hay algunos que el ciclo, ¿cierto? De su vida, al girar, como por ejemplo en este, si vemos el amarillo, al girar él, hace girar en sentido contrario a otro. Y este, a su vez, al girar en sentido contrario, hace lo mismo con otro. Este ahora va a girar en otro sentido. ¿Te fijas? Ese es el engranaje. ¿Ya? En fin. Y tenemos también el de jerarquía, ¿cierto? Donde hablamos del diagrama organizacional u organigrama. Es aquí donde generalmente uno puede poner los nombres o cargos de las personas. En realidad cargos nunca van los nombres, pero perfectamente lo podríamos utilizar a nuestro favor, poniendo, si estoy hablando solo de un área, el jefe del área, los subjefes de área y los cargos de las personas que están más abajo. Entonces, invitación. ¿Qué grupo podemos trabajar que les pueda simplificar lo que ustedes quieren presentar? ¿Se me quedaron dormidos? ¿Sabes el de procesos? El de proceso, ¿ya? Y tenemos... ¿El de ciclo no les resulta más explicativo? Sí, también. El proceso va a ser como siempre lineal, ¿cierto? Sí. El básico. Vamos a utilizar el primero, debido a que este tiene las flechas más grandes respecto de la explicación. Entonces vamos a trabajar con el de globos, acepto, ya lo instala en pantalla, y cada globo lo vamos a ir cambiando respecto al concepto que nosotros queremos indicar. En muchos casos, yo generalmente tengo oculto la parte de texto, ¿cierto? En muchos casos aparece así. Entonces yo voy a ir cambiando acá el texto correspondiente, pero personalmente me confunde en qué parte estoy aquí. Estoy en el tercero, cuarto, corresponde 1, 2, 3, es medio complejo. Entonces yo prefiero trabajar directo sobre el globo y cierro este panel. ¿Ya? Cuando estoy sobre un globo, y se entiende cuando está marcado los vértices, ¿cierto? Ya sabemos cómo modificar esto. Escribo directamente. Y ahí les pediría ayuda. Cómo representar, no sé, si la venta, la adquisición, la entrega de insumos, estos mismos datos, ¿cierto? Como artículos que ustedes tienen
¿cómo llegaron a ustedes o cómo los vendo? Estamos hablando de cumplir la meta, pero sí, ¿qué tuve que hacer? Si yo llego o cualquier persona nueva llega a trabajar a la empresa, me van a decir, oye, tienes que cumplir la meta. Ya, pero ¿cómo? ¿Qué debo hacer? Entonces sería interesante que exista un bosquejo explicativo que me diga qué debo hacer. Entonces ahí sería interesante que ustedes me pudieran ayudar en eso. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Vengo entrando a la empresa y ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo cotizar mascarillas, cosas así? ¿Debo ir y comprarlas directamente a un proveedor que ya está establecido y contratado por la empresa? Bueno, perdón, para ayudar un poco, en el caso nuestro es una gestión con personas, entonces por lo tanto yo creo que la primera etapa, según las características del producto, es armar una base de datos de los potenciales clientes, en este caso a quienes vamos a visitar o a quienes le vamos a llevar la información. Perfecto. Voy a escribir BD Banco de cliente. datos, claro. Listo. Aquí no vamos dando enter porque el enter sigue estando dentro de la caja. Del cuadro, sí. Entonces, no, lo dejamos ahí. Paso directamente al segundo. Ya tengo la base de datos cliente y ya hice, no sé, la selección. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? ¿Visitar? Bueno, esto es un círculo en realidad, pero parte con de los clientes. También quizás algún colega podría decirme que lo primero es el estudio que tenemos que hacer para conocer el producto. O sea, yo creo, o van enlazados los dos, porque vamos viendo a quién va dirigido y vamos haciendo cosas en paralelo. O sea, el estudio y conocimiento sería otro. O podría ser mercado. Por eso digo, son etapas que a lo mejor podrían ir en paralelo. O que se ejercen Claro. en paralelo. Porque, Claro, tengo la base de datos de cliente, ¿cierto? Y hago un estudio de mercado. No, me refiero, más que el estudio de mercado, es el estudio del conocimiento nuestro. Es así como para poder hacer la presentación de hoy, estamos estudiando Excel, digamos. O sea, van cosas en paralelo. Capacitarme. Capacitarnos, claro. Ya. Claro. Luego, ya tengo claro la base de datos, ¿cierto? Tengo la capacitación, tengo la presentación, ¿cierto? Elaboré esta presentación más o menos cachadita y ahora tengo que establecer una cita. ¿O no? No necesariamente, pero bueno. Pero sí, dejémoslo como cita. Después que tengo la cita, ¿cierto? Bueno, se supone que entre medio hay ciertos parámetros, ¿cierto? Llamo, envío correo, hablo con la secretaria, espero la respuesta, concerto la fecha y ahí recién voy. Pero lo dejamos cerrado en la cita y eso lo podemos explicar. O cada uno de estos podría tener otro grupo que haga la explicatoria completa. Pero aquí lo estamos mostrando en forma macro. Después que ya tengo la cita aprobada, todo, ¿cierto? Hago la visita. Y ahí establezco un convenio, ofrezco los productos, los dejo en muestra por un tiempo y después él me responde. Y puede ser el compromiso que uno establece con el cliente. Establecer acuerdos puede ser. Eso, ¿no? me suena más encachado. Acuerdos. Después de los acuerdos, ¿cierto? Se cumple cierta fecha, se cumplen dichos acuerdos, ¿cierto? Y le debo llevar los insumos. El llevar insumos, yo no me imagino que no los tengo guardados en la casa. Tendré que sacarlos de bodega, pedir para ello no sé, una especie de orden de compra.
como centro de distribución. O ir al centro, claro, y pedirle, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya? Centro de distribución. Y se me acabaron los globos, pero necesito más cosas porque no termina ahí el ciclo, este proceso. ¿Cómo lo hago? A continuación, debo agregar otro globo u otros, varios más. Y aquí tenemos el concepto de dónde agregamos este globo. Más arriba o más atrás. Porque a lo mejor me faltó un proceso entre los acuerdos y el centro de distribución. A lo mejor me faltó algo. Acá estamos pensando que faltan cosas antes de cumplir el ciclo. Bueno, este nuevo globo lo debemos, como forma, se llaman formas, debemos agregarlo dentro de nuestra ficha diseño, porque estamos ahora en las herramientas de SmartArt. Recordemos siempre que si no toco el elemento, el gráfico, el dibujo, el objeto, la imagen, lo que sea, no voy a tener herramientas de dicho objeto. Cuando estoy adentro, ahora sí tengo herramientas de SmartArt. Entonces selecciono el globo y dentro del diseño tenemos al principio agregar formas. Y aquí tenemos conceptos que van en distinto a lo que nosotros generalmente hablamos. Fíjate, se me ocurre decirle delante, pensando que lo voy a poner acá. Y él acaba de insertar ese globo, según nosotros, atrás. Pero el concepto técnico, ¿cierto? Delante quiere decir antes de. La semántica acá no es arbitraria. Cuando hablamos de lógica, sí, sin acento, es un si es que. Cuando hablamos delante, es antes de. Por eso Delante, quedó icono marcado sería. acá, entonces no me sirve, lo suprimo. Tecla suprimir. ¿Y qué le vamos a decir? Detrás. Y para nosotros queda como sobre él. Y así podemos seguir agregando todos los demás. Ahora vimos que es muy fácil, ¿verdad? Si me equivoqué, bueno, suprimir y agrego la forma donde corresponda. Entonces, ya que estamos en esta otra, ¿cierto? Tengo el centro de distribución, está listo, ya adquirí ese insumo y ahora tengo que llevarlo, me imagino, despachar o entregar, Cumplimiento, yo creo. ¿No? ¿ya? Puede ser, cumplimiento. Cumplimiento. Después de esto no queda nada más, no hay un seguimiento, no hay un cobro, no hay un reponer si está con falla. Voy a agregar una nueva forma y vamos a poner visto bueno, ok, o cierre, no sé, venta, no sé. Claro, En el como, punto, perdón, Roberto, como tú decías, seguimiento. Postventa. ¿cierto? También, Ya. Bueno, podemos seguir agregando, ¿cierto? O modificando cualquiera de estos. Ahí ya tengo un ciclo, ¿ya? Del proceso de venta del insumo. Seguimos cambiando el aspecto de esto. Ahora estoy dentro, no estoy dentro de ninguna esfera, sino que estoy a nivel externo, pero siempre dentro de nuestro Smart Art. En el diseño ahora, debido a que él puso sus colores arbitrarios, tenemos el cambiar colores.
con los cuales puedo ir dejando colores bien austeros, ¿cierto? Que van en degradé respecto de el azul, del café, del gris, el amarillo, etcétera. O definitivamente le ponemos multicolor. Ahora, independiente de los colores que él acaba de instalar, yo perfectamente puedo cambiarlos. La capacitación para nosotros es crítica, por lo tanto, la marco. Y ahora, en el formato, recordemos siempre que formato es maquillaje. Entonces vamos a poner maquillaje solo a esta esfera. Y dentro del formato tenemos nuestro tarrito, que es el relleno. Y con el relleno perfectamente podemos cambiarlo a un color más particular, por ejemplo rojo. Y así podemos ir cambiando arbitrariamente a nuestro gusto el relleno de todos ellos. Luego, también seleccionando el fondo, ¿cierto? Para que haga mención a todo el contenido, podemos volver a cambiar el diseño ahora. Y ahí tenemos en los estilos distintos estilos. Algunos van a ser un dibujo muy de cabros chicos, como muy pálido, un botón. Pero también hay otros, ¿cierto?, que van a representar de un poco mejor manera. Ahí lo tenemos como brillante, como platos, esfera, en fin. Habiendo algunos incluso que van hasta en diagonal. El texto aquí se me pierde un poco, tendré que cambiar a lo mejor el color del texto, pero aquí tenemos varios estilos. Y esta perfectamente podría ser una presentación respecto de el trabajo que estoy haciendo con el cliente o definitivamente con los nuevos funcionarios que van a llegar a la empresa. Las líneas de división, ya lo hemos comprobado, no son imprimibles, no van en el documento, en el papel. Son solamente una guía visual, pero aquí no necesitamos esa guía visual. Sería interesante, entonces, quitar las líneas de división. Dentro del diseño de página, tenemos una parte que se llama opciones de la hoja, y cada vez que hablamos de página u hoja, estamos hablando del papel, la impresión. Entonces, del papel, las líneas de división no las queremos ver. Y ya tenemos un cuaderno de croquis, ¿ya?, para representar de mejor manera. En la ficha vista también está esa opción y aquí se llama mostrar las líneas de la cuadrícula. Es exactamente lo mismo. Así viene, sin el ticket tampoco está. Entonces, si Perdón, ¿el anterior lo hizo por cuál vía? en diseño de Ah, el página, diseño. Ya. claro, como estoy pensando en que lo voy a imprimir, pienso en página, y la página tiene un grupo dentro de las opciones, líneas de división. Estas se llaman líneas de división. Y en vista es la vista acá que tengo dentro de la pantalla. No quiero mostrar las líneas de la cuadrícula. Excepto que yo haya elegido una línea determinada de un color determinado. Claro, claro. Si yo pongo un borde, ¿cierto? Que ya lo tenemos definido, eso sí va a ser impreso. Ya. ¿Ya? Le voy a dar control Z. De esto, nosotros podemos seguir agregando otros objetos. Por ejemplo, inserto, y dentro de, habíamos trabajado con Smart Art, ahora voy a trabajar con las formas, que son estos iconos, en donde tenemos muchas formas. Están las recientemente utilizadas, ¿cierto?,
Cuadro de texto, barra, flecha, cuadro, óvalo o elipse, etc. A lo mejor queremos indicar de alguna manera, con algún dato, comentario, ¿cierto?, que vamos a interactuar. Voy a hacer el alcance por acá, cómo se manejan estas formas. Voy a insertar 3 formas distintas. Por un lado voy a insertar el óvalo o elipse. Le di un clic y la va a dibujar mientras yo arrastro el mouse, pincho y arrastro en la dirección que quiera. Si pincho y arrastro hacia abajo, estoy haciendo un globo largo y flaco. Si hubiese pinchado hacia el lado, ancho, y ahí puedo jugar entonces hasta que suelte el mouse y ahí quedó. Pudiendo en el futuro, a través de los vértices son estos puntitos, ¿cierto?, jugar más con el ancho, con el alto o la diagonal. Voy a insertar un nuevo elemento. Esta vez voy a poner simplemente una flecha, ¿ya?, que la tenemos dentro de las recientemente utilizadas, pero aquí está el grupo flechas de bloque, donde también se encuentra. Y lo mismo, pincho y arrastro, más larga, más ancha, etc. Y voy a insertar un tercer elemento, solamente para que veamos el manejo que hay con todos ellos. Dentro de las flechas de bloque, voy a seleccionar de la tercera fila la segunda columna, la penúltima, que es cuadro. Ahí tengo otro dibujo. Por defecto, el sistema siempre la va a dejar con una forma y un color. Estamos notando, ¿cierto?, que todas son celestes. Vamos a notar distintas opciones que hay dentro de cada forma. Todas van a tener un circulito en la parte superior. Ese circulito me permite rotar la figura. Rotar un círculo no se va a notar porque el círculo da vuelta sobre sí mismo. Pero en la flecha ya podemos notar que si yo pincho ese circulito cuando el cursor se posiciona encima, puedo rotar a mi gusto la dirección. Entonces, figuras que tengan planos, esa sí se va a notar entonces cuál es la rotación que estoy dando. Por otro lado, encontramos que algunas tienen un rombo, diamante o caró amarillo. Estas no lo tienen. Los dibujitos amarillos permiten jugar con los ángulos, o sea, las esquinas, ¿cierto? Tenemos ángulo de 90 grados, 45 grados. Un círculo no tiene esquinas, no tiene rombos amarillos. La flecha, la voy a poner más recta, tiene 2 ángulos. El ángulo recto, ¿cierto?, que tiene el cuerpo, llamémoslo así, y el ángulo inclinado que tiene la cabeza de la flecha. Si yo tomo, pinchando, el ángulo recto, voy a jugar solamente con justamente ese ángulo del cuerpo. Si tomo el otro ángulo, voy a jugar solamente, aquí el cuerpo se queda quieto, pero voy a jugar solamente con el ángulo de la cabeza de la flecha. Este último tiene muchos más ángulos, porque tiene el ángulo, inclinación de la cabeza de la flecha, el cuello de la flecha, el cuerpo entero y la longitud. Entonces, si pincho, por ejemplo, el de abajo, estoy jugando solamente con el ángulo del cuello de la flecha. Si tomo el exterior, estoy jugando ahora con la cabeza de la flecha. Y así podremos ir trabajando con
estos grupos. Y este finalmente es el cuerpo, ¿cierto? Todo lo demás se mantiene, pero estoy jugando con cierto ángulo. Dentro del formato, ahora estamos en la herramienta dibujo, también tenemos formato. Ya conocemos el relleno, ¿cierto? Es toda la figura. También dentro del formato, voy a correrlo un poco más acá para que se vea cuando despliegue. Dentro del formato tengo efectos de la forma. ¿Qué efectos? Podríamos poner una sombra y vamos a ir notando en la esfera que pone una sombra hacia atrás, hacia abajo, hacia atrás, pero en la otra dirección, ¿cierto? O incluso como que está rebotando. Aquí está de pie, con sombra hacia atrás a la derecha, hacia atrás a la izquierda, rebotando. Ahí ya le estamos dando un aspecto como más de movimiento, ¿ya? Porque se ve la sombra abajo. A la otra, también lo voy a poner por acá para que cuando despliegue los efectos no me tape lo que estamos haciendo. Puede ser ahora un reflejo, también un reflejo inmediato, ahí tenemos una sola esquina, completo, ¿ya? Más remarcado, un poquito separado, más tenue, en fin. Aquí da la impresión entonces que esta flecha tiene una sombra. Y si yo giro esto, voy a tener la sombra en sentido contrario. Y finalmente, podríamos trabajar entonces con el formato, efecto de la forma, un iluminado que pone colores por alrededor, ¿cierto? O bisel, que es darle un aspecto de sobre relieve o bajo relieve. Por ejemplo, ahí se nota que tiene sobre relieve y está mucho más sólido. Ahora es como interno, ¿cierto? Con un calado más cuadrado. En fin, tenemos ahí varias formas de trabajar nuestras figuras, ¿cierto? Dándole un aspecto más profesional. También vienen preestablecidos, ¿cierto? Dentro del formato. Aquí tenemos estilos de forma. Solo el contorno, azul, rojo, café, otros más sólidos, pero incluso, voy a desplegar la lista completa, hay algunos que ya vienen predefinidos con cierto tipo de sombra. Al dejar alguno, perfectamente podemos poner posteriormente algún otro efecto. El mismo botón, quizás uno más en diagonal, y con sus respectivas sombras o cosas por el estilo. Entonces podemos agregar cualquiera de estas formas. Vuelvo a mi dibujo, ¿cierto? Que es el que estamos haciendo la presentación. Y perfectamente podemos dejar algún explicativo respecto, por ejemplo, de la capacitación. ¿Ya? Va a ser realizada todos los primeros 5 días de cada mes. Al menos deben asistir al 80% de las clases, etc. Y eso me gustaría entonces indicarlo de alguna manera. Y voy a insertar para ello, puede ser una flecha, dibujo la flecha,
Dentro del formato, perfectamente podemos cambiar por alguno de los formatos que él trae preestablecidos, o nosotros le damos algún aspecto diferente. Voy a insertar nuevamente el dato, el texto, el título que queramos. Puede estar en un círculo, en un cuadrado, texto solo, o aquí abajo tenemos llamadas. Las llamadas pueden ser un globo con la escritura como aparecen en las revistas. Cuando hay dos personajes conversando, ponemos una llamada, ¿cierto? En donde este botón, ahí vemos que esto sí tiene ángulo, el círculo no. Este botoncito me permite arrastrar, ¿cierto? Para indicar quién está hablando. Suprimir. También lo podemos dejar como si está pensando en algún elemento. Dentro de las formas voy a trabajar ahora con esa nubecita. Y la nubecita tiene las mismas opciones. Mover, ¿cierto? Ese botón. Pero ya da la impresión de un pensamiento. Escribimos adentro, ¿cierto? Por ejemplo. Esta flecha, en este caso, podría ser innecesaria porque estoy apuntando a la dirección que corresponde. Pero ya lo vimos, podríamos haber dejado cualquier otra forma. Entonces, esta flecha la suprimimos. Y esto puede estar más asociado entonces a lo que debe hacer. Como está muy fuerte respecto de los colores de lo que es más importante, perfectamente podríamos darle un relleno degradado. Un celestito, un poco más suave. ¿Te fijas? Y cambiamos el relleno del texto. No el relleno de, en este caso, la nube completa, sino que del texto. Y el texto lo podríamos poner más oscuro, más claro, para que se note. Entonces aquí ya podemos ir haciendo presentaciones un poco más atractivas. Esto mismo se puede llevar entonces a PowerPoint, ustedes que hacen las presentaciones en esa aplicación, y puedo llevar este mismo elemento. Entonces ya voy a estar haciendo la explicación mucho más clara, la gente va a tener certeza, ¿cierto?, de cuáles son los pasos a seguir, y vamos a poner todo el explicativo con los iconos, formas que sean más atractivos, que llamen la atención. Tampoco voy a llenar de iconos y llenos de colores que parezca un circo de Cantinflas. La idea es que sea serio, pero al mismo tiempo atractivo a la vista. Voy a poner ahora, no sé si dudas con respecto a esto, en cualquier momento se pueden agregar o eliminar etapas del proceso. Basta con seleccionarlo, seleccionar justamente la forma donde vamos a agregar, y en el diseño tenemos agregar forma. Más abajo de esta voy a insertar ahora un organigrama, ¿cierto?, dentro del grupo insertar, Smart Art, jerarquía, y tomo el primero, acepto. Acá voy a trabajar entonces con, debiera ser el nombre del dueño de la compañía. Abajo, como dependientes, los gerentes de área, y probablemente debajo de cada gerente
las secciones o jefes de secciones de cada una de esas áreas. Pero no me voy a quedar con eso, sino que voy a hablar de la compañía respecto a la distribución. ¿Cierto? GR. Y tiene distintos sectores. Tiene gente en la zona norte, tiene una sucursal o coligada en la zona centro y en la zona sur. En los organigramas tenemos siempre un asistente, que es el que queda bajo el dueño de la compañía, pero está antes que los gerentes. Ahora, los gerentes y todos los demás están debajo, de acuerdo al nivel jerárquico, porque cumplen el sentido de dependencia y subordinación. Estas personas, ¿ya? Gerencia de finanzas, la gerencia TI, la gerencia comercial, dependen del gerente general, cumpliendo una subordinación y dependencia. Así habla la ley. Cumplen un horario pactado, tienen un sueldo pactado, hay ciertas normas. En cambio, este que queda por acá al lado se llama asistente. Generalmente en los organigramas ponen el nombre de la secretaria del gerente. Pero legalmente la secretaria también cumple subordinación y dependencia, porque está contratada por el gerente, cumple un horario para esa empresa, se le paga un sueldo por esa empresa. Entonces, en estricto rigor, el asistente nunca debiera ser la secretaria. Lo que pasa es que en las empresas la ponen justamente porque el acceso al gerente siempre es a través de la secretaria, para pedir la cita, para mandarle algún explicativo, algo así. Pero, ¿a qué se refiere el asistente? A personas que no cumplen subordinación ni dependencia. Son, como su palabra lo indica, quienes asisten. ¿Quiénes debieran ir aquí? El nombre del abogado de la empresa, que no está todo el tiempo. Él simplemente va cuando lo requieren para justamente un juicio, una demanda, algo por el estilo. Él va, cumple un rol, entrega el resultado, cobra en base a honorarios y se va. ¿Cuál otro? El área de psicología de una empresa outsourcing, el psicólogo, quien recluta a las personas, que los entrevista antes de ser contratados. Entonces, en este caso, lo vamos a eliminar, suprimir. Ahora, debajo de norte nos gustaría indicar las 2, 3, 5 sucursales, hospitales, clínicas que atendemos. Lo mismo en el centro y sur. Dentro del diseño tenemos agregar forma. Ahora el dibujo es distinto, por lo tanto puede estar en la parte superior, en la parte inferior. Ya vimos el asistente, en este caso no corre, delante o detrás. En este caso, si estoy hablando de norte y quiero meter las sucursales que hay en el norte, las voy a poner debajo. Entonces, voy a suponer que está el hospital, voy a inventar también, Higueras. Pero tengo otro hospital también, o clínica. El tema es que, como acabo de escribir, ahora estoy parado en esta forma. Entonces, si yo internamente agrego una forma debajo, la voy a agregar debajo del hospital. Como que esto corresponde al hospital. No, pues si corresponde a norte. Entonces debo tener esa precaución también. Si estoy parado
el norte es debajo. Pero si estoy parado en un hijo de norte, por llamarlo de alguna manera más gráfica, en el diseño voy a agregar una forma delante o detrás. Ahí me da lo mismo. Porque va a quedar a la altura, aquí se nota, ¿cierto?, como que estuviera debajo, pero en realidad el dibujo lo va a expresar mejor con un diseño. Entonces tengo el hospital de Higueras y la clínica Mesa. Lo mismo haremos con el centro y el sur. Aquí voy a insertar rápidamente, ¿cierto? Diseño, agregar forma, debajo. El centro tiene uno solo, ¿cierto? Que es el centro clínica Cordillera. Y en el sur tenemos 3. Entonces voy a insertar rápidamente, forma, debajo. Ahora estoy a esta altura. Entonces, para no marcar de nuevo, ¿cierto? Otra vez ahí, para ir a decirle debajo, al quedar en esta posición, ya estoy debajo, le voy a agregar una forma delante o detrás. Entonces quedan a la altura de ellos. En la zona sur tenemos el hospital Cancino, el hospital regional y tenemos la clínica Vera. Se ve raro hacia abajo, no me queda muy claro que estos dos son realmente hijos, parece. Bueno, eso es por el diseño. En el diseño, aquí tenemos distintos diseños. Si te fijas, el primero, ¿cierto?, es un organigrama normal. El segundo, podemos poner algún nombre, dirección, en estos cuadritos que acaban de aparecer debajo de cada uno. Pero ya se va notando que bajo norte tengo 2, bajo centro tengo 1 y bajo sur tengo 3. El otro muestra a través de globos. Y así podemos ir viendo varios, con cajas, rectángulos hacia atrás, figuras. Y este quizás es uno de los más entrete, debido a que el dibujo de estas montañas que tiene cada uno de ellos me permite insertar imágenes. Entonces, si son personas, puedo mostrar la imagen, la foto de la persona. En este caso, al ser lugares, perfectamente podría ser la foto del frontis de cada uno de estos lugares para que quede expresado de mejor manera. Entonces ahí uno va a buscar dentro de todo este listado, ¿cierto? Aquí están hacia el lado. Me presenta entonces la distribución, aquí con flechas, en fin. Don Roberto, ¿Sí? una consulta, suponiendo que cometí un error en todo esto para no tener que borrar y rehacerlo, cosas por el estilo. Por ejemplo, pensemos que el hospital regional se refiere al hospital regional de Antofagasta y el hospital Higueras que queda en Talcahuano lo coloco Claro. en el norte. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿cómo invierto eso, por ejemplo? No, ¿Hay alguna herramienta o simplemente borro y rehago? Claro, hay que borrar y rehacer. Ya, porque yo perfectamente puedo tomar este, ¿cierto? Y tratar ¿eso? de, no sé, arrastrarlo acá, pero queda siempre con la flecha apuntando hacia el norte. Aquí casi Ya, no se nota. Aquí lo vamos perfecto. a ver, ¿cierto? Que la flecha Sí, sigue apuntando. viene para acá, Entonces, exacto. Sí, claro, esa era la no, consulta. no es llegar y en este caso lo arrastro, lo tiro. No, porque Ya. sigue siendo a la altura. ¿Ya? Entonces, ¿qué me conviene? Claro, suprimir. Ahí se suprimió.
en realidad era del centro o del sur o qué sé yo. O Y o luego, reescribir encima, corregir la escritura. claro, si no era el título. ¿Mm? Claro. Ahí está. Y al igual que el Smart Art anterior, podemos jugar ahora con el diseño. Como está seleccionado ya no solo un elemento, sino que pincho aquí arriba. Ahora estoy hablando de todo el grupo. Perfectamente mi diseño puede cambiar los colores. Ahora, los colores aquí, aunque le diga multicolor, no va a poner cada caja de un color distinto. Recordemos que un organigrama tiene niveles. El primer nivel es el que manda todo. Bajo él hay otro nivel que entre ellos son colegas, ¿cierto? Como los gerentes de área, gerente de aquí, gerente de allá, pero son todos del mismo color. Luego, bajo cada gerente hay otras secciones, o en este caso están las sucursales. Las sucursales entre sí son todas del mismo color. Entonces no vamos a encontrar que este es rojo, ¿cierto? Que este es amarillo, que este es verde, que este es azul, que este... No. Aquí el nivel es por etapa, por grupo. De los colores que él dejó, también nosotros podemos, bueno, voy a trabajar aquí con los colores un poco más austeros, verde, ahí tengo un verde oscuro, verde un poco menos oscuro, más claro, pero también podemos trabajar con los estilos. Y dentro de los estilos vamos viendo que están los mismos movimientos que veíamos anteriormente. Un poco más plástico, un poco más cuadrado, tipo cabros chicos, un poco más pálido, en fin. Y también podemos trabajar con los que van en diagonal, en fin, para darle un aspecto quizás más profesional. Ahí la letra está en blanco respecto del fondo, aquí la letra está en negro respecto del fondo. Y el tamaño, obviamente, lo podemos ir ajustando con los vértices. De manera tal que quepa, a lo mejor en una hoja, o que mi presentación, si lo estoy haciendo a través de PowerPoint, sea también atractiva, fácil de entender, fácil de explicar por mí al mismo tiempo. Finalmente, voy a correr un poco esto para que se vea abajo, ¿cierto? Tomo, y queremos poner un título, pero un título atractivo acá. Perfectamente yo podría escribir dentro de una celda, ¿cierto? Cualquier cosa, pero ya no va a quedar como un título atractivo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a insertar un texto de WordArt. Dentro del grupo texto tengo WordArt. Y ahí tengo varios tipos de letras. Algunos con sombra, otros con relieve, otros más gruesos, etc. Si selecciono alguno, recuerden que todo se puede cambiar después. Aquí tengo el box que dice espacio para el texto. O sea, está esperando, y esto lo corro, que yo escriba aquí, en esta área, algo. Por ejemplo, el título. Y esto ya, voy a achicar un poco la pantalla para que lo podamos ver. Ya queda con un título distinto. Lo dejas centrado al tiro. ¿Ah? No, Lo el dejas título sí. centrado El título, claro, queda ahí. al Ahora, tiro. nosotros lo Centrado. podemos poner, ¿cierto?, en la posición que queramos. No me gustó el color, no representa los colores de la empresa. Bueno, dentro del formato podemos perfectamente cambiar dentro de los estilos, ¿cierto?, que él trae. Así que va a ser muy fácil
ese a lo mejor es el que más me interesa. Roberto, ¿Sí? ¿te puedo mandar un correo después? Sí, por favor. Ya. Por favor. Que tenemos la reunión ahora a las 9. Sí. Y tengo que presentar. Mira, Manda Ya. el cordero mejor. Ya. podríamos. Mándalo. Ya. Voy a Mándale grabar un este correo con archivo. una presa cordero, po. Voy a grabar el Manda archivo. manda el tiro el compromiso. Quédate en línea. Aquí del línea. Bueno, este archivo ustedes saben que yo lo voy actualizando en la página todos los días, así que va a quedar grabado ahí. Don Roberto, Sí. antes que salga de ese, Ah, salió ya. no, Tengo pero una vaquilla. Roberto, tengo una vaquilla para ofrecer. No, si ya mostraste que era un potrillo todo flaco, vaya a vender carne de caballo ahora por vaca. bueno, Oye, Tiene don puro Roberto, gato, tiene puro gato, ¿no? para agregar un nuevo elemento en cada nivel, ¿cuál era el proceso rápido, digamos? en el diseño, Sí, ¿cierto? Ahí estoy compartiendo. Una vez Sí. que lo seleccioné, ahí, ¿cierto? Tengo el Sí. diseño y al costado está Exacto. agregar formas. sí, ya. Es el más rápido, más Sí, eficiente. claro. Y va a agregar a la celda que yo estoy ubicado, bajo esa me lo va a dar. Claro, si estoy, por ejemplo, ahí en En sur, sur, claro. ahora seleccioné sur, se nota, ¿cierto? El cuadradito, Sí, ¿cierto? Está seleccionado ahí. Ahí yo Ujú. puedo insertar y tengo Ya. que decirle dónde. Se lo inserto exacto. delante o detrás, Ujú. quiere decir que va a quedar como hermano, o sea, como otra área. Claro. Ujú. Pero si lo inserto debajo, va a quedar a la altura de las sucursales. Claro. Y si quiero eliminar un nivel completo, Ah, no, aquí voy eliminando por caja. por etapa. Ya, Claro. perfecto. Pinché esa, tum, Sí. y ahora pasó uno de ellos a ser, Chuta, bueno. claro, Hacen- Hubo un ascenso inmediato ahí. claro, no, pues eso es a los ministros nomás, pues. Ah, ya, Los que eran alcaldes llegan a ministros nomás. al tiro. Bueno. Al Pero tiro, claro. en ese caso, Vera llegaría a GR al tiro. Buena. Bien, todo bien. Está bien. Ya, muchachos, quedamos hasta Ya. acá. Que Gracias. tengan un buen fin de semana y el lunes ya partimos Gracias. con otro ejercicio. Muchas gracias. 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 Gracias por Que todo. les vaya muy bien. Chau. Gracias. Muchas gracias. Suerte en la presentación. Gracias.